Muy bien, mis queridos estudiantes de quinto de secundaria. Soy el profesor Iván Valladares Cruz del área de Biología y Geografía. Esta jornada trabajaremos organización y funciones de la célula eucariota. ¿Qué les parece si empezamos con el tema? Muy bien, ahora nos vamos a introducir al estudio del texto de aprendizaje que tenemos del Ministerio de Educación. Me ha preocupado bastante cuando leía el enunciado que decía: un estudiante de quinto de secundaria acostumbraba a alimentarse de bebidas gaseosas, de comida chatarra como comúnmente lo decimos. Llegaba a su casa, se echaba en el sillón y hacía la misma rutina todos los días. Frecuentemente él pedía permiso para ir al baño y eso causaba interrupciones en la clase. No mucho tiempo después se hizo una herida y lamentablemente esa herida no sanaba y ahí nos preocupamos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no recupera? ¿Por qué no sana esa herida? Entonces, ahí entramos en un campo de estudio. ¿Por qué sus defensas no actúan? ¿Qué sucede con sus células? ¿Por qué será muy importante el estudio de la célula? Muy bien, prosiguiendo con el estudio de la célula, mencionando el ejemplo anterior y cómo nos preocupaba, ¿no? ¿Por qué esa situación en las células de nuestro compañero no podían recuperarse? Entonces nos vamos a profundizar en el estudio de la célula. ¡Qué interesante! Pero también es muy interesante destacar lo siguiente, que el estudio de la célula ha ido de la mano con la tecnología, con el estudio, con el desarrollo, cómo el microscopio se iba desarrollando. Nos vamos a remontar por lo menos al siglo XVII, claro, cuando los científicos investigaban, se preguntaban de qué está compuesto este tejido. Y es así que la historia nos remonta hasta Zacharias Janssen, quien con un par de lentes ya hizo un esbozo de un microscopio. Más adelante tenemos a Anton van Leeuwenhoek, quien ya hizo un microscopio simple. Y ¡qué milagro! Ya ha podido observar los glóbulos rojos y un espermatozoide. ¡Qué interesante! Gran paso para la ciencia. Después vamos a destacar a Robert Hooke, quien sacando una lámina de corcho y observándolo en un microscopio que ya tenía las características de un microscopio compuesto, ha observado cómo unas pequeñas celdillas conformaban el tejido vegetal. Imagínense, tantos años, tantos siglos de apoyo han sido ¿para qué? Para que podamos llegar al estudio. De tal manera que por fin llegamos a Theodore Schwann y Matthias Schleiden, quienes dieron a conocer los postulados de la teoría celular. Y es muy importante enunciarlos. ¿Qué nos dice el primer postulado y el más importante? Que la célula es la unidad estructural, fisiológica, morfológica, genética de todo ser vivo. El otro postulado nos dice que la célula puede generarse a partir de otra célula. Qué interesante ese proceso. Y el siguiente postulado nos dice que la célula es la unidad genética de todo ser vivo, pues contiene toda la información hereditaria que pasa de generación a generación. De esa forma vamos a clasificar a las células. Tenemos primero a las células según su grado de evolución. Miren, tenemos los primeros organismos que posiblemente hayan poblado la Tierra. Tenemos los procariotas. ¿Qué característica tienen? Pues estos organismos no tienen un núcleo definido. Eso sí, tienen material genético que les permite replicarse, reproducirse. A diferencia de los eucariotas, que sí tienen presente un núcleo que está envuelto en una membrana nuclear y tienen el material genético, ADN, que le permite replicarse. Luego tenemos a la organización de las células según su origen, una célula vegetal y una célula animal. ¿Y qué característica hay? Pues que la célula animal está cubierta de una membrana. En cambio, la célula vegetal está envuelta por una pared celular que es rígida,
pues tiene celulosa. Otra característica interesante, que la célula vegetal tiene una vacuola de mayor dimensión, de mayor proporción, porque necesita almacenar agua, nutrientes. A diferencia de la célula animal, que solamente tiene vacuolas pequeñas y que no cumplen específicamente esa función. Otra característica que tenemos es que la célula vegetal tiene cloroplastos y los cloroplastos son fundamental para el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? El intercambio de energía lumínica del sol más dióxido de carbono más agua para generar oxígeno, que es vital para la vida de todo ser vivo. Muy bien, entonces son esas las diferencias en estas células. Y prosiguiendo con lo que anteriormente se ha mencionado respecto a la característica de una célula animal y vegetal, pared celular y membrana celular, vamos a introducirnos a lo que viene a ser los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. ¿Cómo se los realiza? Muy bien, nos vamos a poner en contexto. Vamos a imaginar ya que esta célula y su membrana está representada por este pequeño material que nos va a acompañar y nos va a servir de guía para que podamos entender esos mecanismos de transporte. Muy bien, como les decía entonces, ahora nos vamos a la célula que tenemos aquí con todos sus componentes y su membrana. Muy bien, decimos entonces que la membrana celular es una bicapa lipídica, ¿ya? Que regula con el medio externo la interrelación que debe haber de esta célula con otras células de su entorno, ¿ya? Otro aspecto muy importante es que esta membrana permite el intercambio de sustancias desde el interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior de la célula. También nos va a permitir, como les decía, comunicarnos con las células que están en su entorno. Luego, vamos a tipos de transporte celular. Son dos. Tenemos el transporte celular activo y el transporte celular pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Muy básica y sencilla. Cuando decimos transporte celular activo es que requiere de gasto de energía. La energía que la célula requiere se llama ATP. ¿Ya? Vamos a recordar eso. El ATP es la molécula que es generada en las mitocondrias. Más adelante las vamos a estudiar y nos vamos a detener en ese aspecto. Sin embargo, reitero, en el transporte celular activo se requiere el gasto de energía. Y lo contrario, ¿no? En el pasivo ya no se requiere gasto de energía. Entonces, vamos a destacar lo siguiente, que en el transporte celular activo se las realiza de dos formas. Tenemos la endocitosis cuando ingresan moléculas ya del exterior al interior y la exocitosis cuando las moléculas salen del interior al exterior. Eso que quede claro. Ahora, cuando decimos por endocitosis, las vamos a dividir en dos, la pinocitosis y la fagocitosis. Pinocitosis cuando ingresan moléculas líquidas. Ya esta molécula líquida ingresa, una vacuola la recepciona y ya está, la célula ya está cubierta su requerimiento de agua, por ejemplo. Y en la fagocitosis, cuando ingresan moléculas sólidas, esta molécula sólida ingresa y un lisosoma lo espera y se realiza el proceso de intercambio. Qué interesante, ¿no? En el transporte celular activo. Y en el pasivo, como les decía, solamente se realiza por difusión simple y difusión facilitada. En la difusión simple es de un nivel de alta concentración a baja concentración. Y esa la realiza, por ejemplo, el oxígeno, el intercambio de dióxido de carbono. Y en la difusión facilitada es cuando hay unos pequeños espacios por los cuales ingresan moléculas muy importantes, aminoácidos, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo. Muy bien, pienso yo que se ha entendido el tema y vamos a recordar algunos aspectos que hemos hablado.
Se dijo que existen células que son procariotas y eucariotas y las hemos estudiado su diferencia. Hemos dicho que hay célula animal y célula vegetal. La diferencia es por su membrana y su pared. Muy bien, estudiantes, nos vemos la siguiente clase. Tienen la actividad, hagan un cuadro comparativo y dibujen una célula animal y vegetal haciendo sus comparaciones. Nos vemos la siguiente, ha sido un gustazo. Chao, chicos. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.